Buen día. ¿Qué tal, David? Jacqueline, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Les dejé ayer algunos anuncios, la actualización del cronograma, por un lado, y por el otro lado les dejé también las lecturas para el viernes y para el martes, ¿sí? Estoy viendo ahora si quedó bien esto. A ver si. ¿Vieron en el foro? ¿Pudieron ver eso? ¿Dijo martes, profesor? Sí, pero no, las del martes no están. Estaba viendo eso. Las del martes no las dejé todavía. Están las del sábado. La de martes no, martes es la otra comisión, ¿sí? Estaba viendo el foro de la 28. Nosotros Ah, en la 33 le dejé lo que sería para el sábado. Y les dejé la actualización del cronograma, que simplemente corrimos algunas clases, ¿sí? Había una clase para Guerra Fría, la saqué, ¿sí? No, vamos a hacer referencia al tema, pero no dar una clase. Y la fecha de examen, todo eso no se mueve nada, obviamente, porque además viene estipulado por CBC, no la podemos elegir nosotros, ¿sí? Lo más probable es que a nosotros el examen nos toque en Paternal, porque yo ya sé que la sede de Avellaneda va a estar cerrada el viernes, así que es muy probable que la sede nuestra sea Paternal. Así van pensando cómo viajar, ¿sí? Cómo llegar, a qué hora tienen que salir para estar a las 9 el sábado en Paternal. Bueno, les dejé, como decía entonces, las lecturas para el sábado 29, crisis del 29, transformaciones de situación internacional, 3 páginas, y después del capítulo de la década del 30, también algunos fragmentos, ¿sí? De lectura para pensar el tema más bien desde el desarrollo, y vamos a tener el sábado la clase, ¿sí? Lo que no terminemos hoy, y estas cuestiones para ir avanzando, porque la idea es la semana que viene arrancar con las 2 clases que corresponden al periodo 46-55, o sea, los gobiernos peronistas, y después la parte del 55-66, 66-76, ¿no? En la medida de lo posible. Veremos hasta dónde llegamos, ¿sí? Para el examen, y cualquier cosa se recortarán algunos temas, o bueno, quedarán algunos temas pendientes para la segunda parte de la materia. Bien, me imagino que están súper al día con la lectura porque nos atrasamos una semana, así que imagino que tendrán todo bastante leído. Vamos nosotros a trabajar entonces hoy eh, el modelo agroexportador como modelo económico y hacer referencia también al régimen político y la cuestión social en la etapa esta que estamos trabajando hoy, que es la etapa 1880-1930, según la caracterización que hace el libro de la cátedra, ¿sí? Sin embargo, nosotros no vamos a adentrarnos en los gobiernos, principalmente los gobiernos radicales del 16 al 30, sino que vamos a hacer más bien referencia a la etapa que se llama régimen oligárquico, y después sí vamos a hacer más hincapié en la parte económica, en el aspecto económico, que es lo que ustedes leyeron, ¿sí? ¿Vieron Generación del 80, Partido Autonomista Nacional o PAN en la secundaria? ¿Trabajaron en la secundaria historia? ¿Tuvieron? Sí, pero yo soy extranjero, así que no creo que Está sea el bien, no, mismo. eso, pero el resto. Los que tuvieron, acá sí, Micaela dice que sí, Sí, sí. sí, Valentín también. Bueno. Eh, si bien nosotros, como les dije, o sea, ya aviso por si tienen preguntas, no vamos a hacer hincapié en preguntarles a ustedes fechas o nombres, ¿sí? ¿Quién fue presidente en tal momento y cosas por el estilo? Está bueno, sí, si más o menos lo recuerdan, más o menos saben de qué se trata, viene bien. Igual tenemos lecturas, filminas, ¿sí? Como para poder profundizar. Déjenme ver si hay alguien más para ingresar. No. Bueno, vamos a arrancar entonces desde el aspecto político, ¿sí? Y ya después nos pasamos al aspecto económico.
Si muestro así la filmina, ¿se ve bien? ¿La ven? Si están en el celu, ¿la ven? Sí, sí, sí. Ahí está, puedo agrandar un poquito. Bien, hay un concepto que a nosotros nos interesa mucho, que es el concepto de régimen político. Es un concepto que hace referencia al conjunto de normas y procedimientos, comportamientos y formas de mediación política y de intereses, ¿no?, que regula, encausa y ordena la lucha por el poder. ¿Sí? Esa es la definición que tenemos de un régimen político. Lo que nosotros vemos en los distintos periodos que trabajamos es que las formas de acceso al poder, el tiempo, la duración de los cargos, si hay elecciones democráticas o no, si es una dictadura, una democracia, etc. Eso, todas esas cosas dependen o se enmarcan dentro de ese concepto que es régimen político. ¿Sí? Si yo les diría, o sea, ahora cuál es el régimen político que vamos a trabajar, es el liberalismo oligárquico. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de oligarquía? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Después tendremos regímenes políticos democráticos y tendrán sus características también. Hablaremos de democracia restringida o de democracia ampliada. Hace referencia, como decimos, el concepto a las formas de acceso al poder. Por ejemplo, si hay elecciones tipo las PASO, si hay internas de los partidos, qué partidos se pueden presentar y cuáles no, o sea, qué requisitos tienen que tener un partido político para presentarse, desde qué edad se puede votar, el voto es obligatorio, es voluntario, todas esas cuestiones que tienen que ver con mecanismos, normas, procedimientos, es lo que nosotros llamamos un régimen político. ¿Cuál es la situación local, nacional, antes de 1880? Nosotros ya habíamos visto la vez pasada que Argentina tenía serias dificultades para construir o consolidar un Estado nacional que concentre el poder más allá del poder de las provincias. Dijimos acá, las provincias nacen antes que el Estado nacional. Ese Estado nacional se va a considerar definitivo, lo vimos la vez pasada, a partir de 1880, cuando logre conquistar esos atributos, ¿no?, esos 4 atributos que vimos la vez pasada, que constituyen a la estatidad o que constituyen una razón de Estado. En términos político-partidarios, en términos de sectores que pujan por el poder político, hasta 1880, las élites provinciales, la élite bonaerense, los sectores de poder de las distintas regiones, luchaban entre sí, disputaban las formas de acceso y la distribución de ese poder. Después de Rosas, vamos a tener 3 gobiernos más, ¿sí?, con Mitre, con Sarmiento, con Avellaneda. Aún así, todavía no estamos en una situación de unidad nacional definitiva. Pero para 1880, la fusión entre el Partido Autonomista y el Partido Nacional dan origen a este llamado Partido Autonomista Nacional. Y ahora sí ya tenemos lo que se llama un bloque de poder, o sea, un grupo consolidado que detenta y conquista exitosamente el poder político y que va a estar formado por los sectores porteños, Buenos Aires y las oligarquías del interior. O sea, lo que serían los sectores poderosos de la capital federal, los sectores poderosos de Buenos Aires y también, ¿no?, los sectores de poder económico y político de las distintas provincias del país. Las provincias en esta etapa, recuerden, van hacia el norte. Yo tenía en su momento unos materiales sobre esto, pero me parece que no sé dónde me habrán quedado. Tenía unas fotos. ¿Para qué? Para mostrarles que Argentina en esta etapa no llega mucho más allá de Bahía Blanca. Bahía Blanca es el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O sea, Argentina no llega a Tierra del Fuego, Argentina no llega a Santa Cruz, a Chubut, ¿sí? Argentina principalmente es una derivación del Virreinato de Río de la Plata.
Entonces, llega hasta Buenos Aires, ¿sí? Pasa obviamente por la parte del puerto de Buenos Aires, hacia el sur de la provincia, pero todavía falta bastante territorio a anexar. ¿Sí? Falta incorporar bastante territorio que está en manos de grupos aborígenes o pueblos originarios. Entonces decimos, en 1880, a la vez pasada lo vimos en relación a los atributos de la estatidad, hoy lo vemos en relación a los sectores políticos. Ven, en 1880 se logra esa unidad nacional que permite pensar que tenemos que Argentina tiene definitivamente un Estado. ¿Sí? ¿Quiénes van a gobernar esta unidad política? ¿Sí? Los sectores de poder social, económico y político. Por eso hablamos de un orden político, de un régimen político liberal oligárquico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el liberalismo, ahora lo vamos a ver cuando vemos los aspectos económicos, hablamos de oligarquía porque el poder político se concentra en un grupo reducido de personas o de familias, que son quienes gobiernan. ¿Sí? Ese grupo reducido, pequeño de familias que gobiernan, tienen también poder económico y poder social. O sea, tienen las tres formas de poder: político, social y económico. Pues hablamos de una oligarquía. Acá en las imágenes tienen a la izquierda a Julio Argentino Roca y a la derecha a Juárez Celman. ¿Quién era Juárez Celman? ¿Qué parentesco tiene con Roca? O sea, esos son presidentes, digo, para los que vienen de afuera. 1880, Roca es el primer presidente, ¿no?, de esta unidad nacional. Y 1886, porque las elecciones son cada 6 años en esta etapa, es Juárez Celman el presidente de la nación. ¿Sí? ¿Qué vínculo existe entre ellos? Juárez Celman es el cuñado de Roca. Esto le tiene que dar a ustedes la idea de esto que veníamos diciendo, ¿no? O sea, el poder queda muy en cuestión de pequeños grupos o familias muy adineradas, poderosas, de Buenos Aires y del interior del país. Entonces mantienen el poder entre ellos, por eso hablamos de oligarquía. ¿Sí? ¿Y cómo se van a mantener? O sea, está bien, Roca nombra, ¿no?, a Juárez Celman para que sea su sucesor, pero aún así hay una democracia. No podemos negar que existe una democracia en el país. ¿Sí? Ahora, esa democracia, ¿qué característica tiene? ¿Se acuerdan lo que vieron en la secundaria? O sea, hay una república argentina, no es una dictadura. Sin embargo, los cargos políticos, ¿no?, están repartidos prácticamente, quedan en familia, prácticamente. Entonces, ¿qué tipo de democracia tenemos? ¿O qué características tiene esa democracia? Perdón, profe, ¿repetís? Claro, ¿qué características tiene la democracia? Esta en donde en realidad los cargos se reparten entre ellos, ¿sí? O sea, se vota, hay elecciones, sí, la gente va y vota, no es que no hay votos, ¿no? Pero como dice ahí un poco Gabriel, no es una democracia real, no es una democracia abierta, pluralista, sino más bien que este sector de poder económico y social se sostiene en el Estado a partir de un conjunto de mecanismos que le permiten, a partir de las herramientas que brinda el propio Estado, sostenerse por tiempo indeterminado. ¿Sí? Los mecanismos que sostienen a la oligarquía en el poder político son lo que aparece en el material, que como les digo, o sea, yo no les hice ese recorte, lo pueden leer si quieren ustedes, son las primeras hojas del capítulo,
un pacto de dominación, ¿no? El primer mecanismo es lo que llamamos un pacto de dominación. ¿Sí? ¿En qué se basa ese pacto de dominación? En que ese sector de poder, ese bloque de poder, se pone de acuerdo en quiénes van a ser los sucesores en los puestos del Estado. O sea, se va repartiendo la torta y definen, bueno, para las próximas elecciones, vos vas a estar acá, vos vas a estar acá, vos vas a estar acá. El presidente suele ser quien elige a su sucesor. Y además, ese sucesor es alguien cercano al presidente. Cercano, fíjense, en esta etapa estamos viendo que hasta tienen una afiliación familiar. Ese cuñado. O sea que la elección de los cargos sucesorios no es por una afinidad política necesariamente, sino por un interés particular. Por otro lado, se ofrece también cargos públicos a aquellos sectores de poder, principalmente de las provincias, que pueden ser cooptados. ¿Qué significa eso? Esos sectores de las élites provinciales con los cuales se puede llegar a un acuerdo. ¿Sí? Recuerden que decíamos la vez pasada, creo que está acá en la filmina, acá está, ¿no? Decíamos la vez pasada, las élites regionales, los caudillos, dificultaban la unidad nacional. ¿Por qué? Porque tendían a intentar favorecer sus provincias o sus regiones frente al poder central que se estaba intentando gestar y pretendía imponer su propio régimen. Entonces, la eliminación de los caudillos va a significar que no que esa provincia quede diezmada en términos de sectores de poder, sino que va a haber otros sectores de poder en esas provincias. Y con ellos se puede arreglar, se puede transar, como decimos. ¿Sí? Bueno, ofrecer cargos públicos es una forma de hacer. ¿Hay mucha diferencia entre esto y lo que pasa hoy en día? Que no hay pacto de dominación. Claro, es más difícil. Bueno, eso no lo sabemos. Claro, o sea, estos mecanismos, estos dos primeros mecanismos, ¿sí? Siguen existiendo. ¿Sí? El pacto de dominación, como un poco dice ahí, no lo sabemos. Bueno, el pacto de Olivos, que es un acuerdo entre radicales y peronistas en el 94, tiene la forma de un pacto de dominación. Es lo que le permite la reelección a Menem, por ejemplo, y es un acuerdo hecho con los radicales. ¿Sí? Como decir, bueno, mira, las próximas elecciones voy a ganar yo. Así que, a ver, negociemos, hablemos, a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Hay alguna forma todavía de pacto y uno lo puede ver en los resultados, en cómo se van acomodando las fichas. ¿Sí? Y la oferta de cargos es mucho más evidente, ¿o no? El tema de poner a determinados sectores que capaz que en algún momento hasta aparecieron como contestatarios a ese sector político victorioso. Bueno, te doy un ministerio, te doy una secretaría. ¿Sí? Ya la gente muerta votando es más difícil, Gabriel. ¿Sí? Hay mecanismos, instrumentos suficientes como para por lo menos dificultar el fraude. No digo que no suceda, ¿sí? Pero sí dificultarlo. La oferta de cargos es como les digo, es más evidente. ¿Sí? Así se suele construir poder político. Bueno, yo gano y tu sector o tu partido apoya al mío, bueno, después le entrego algo. Sí, le doy algo para que me apoye. ¿Sí? Le ofrezco como una secretaría, un ministerio, ¿sí? algún cargo importante. Y entonces el partido, que en algún momento tal vez hasta fue oposición, de repente se transforma, ¿sí? en un partido a favor. El fraude, en esta etapa que estamos trabajando, el voto es cantado, no es un voto secreto. O sea, vos te acercás a la mesa de votación y te preguntan ¿a quién vas a votar? Ah, voy a votar a Roca. Y anotan Roca. ¿Sí? Hay elecciones, tenemos una fachada de república, una fachada democrática, pero en la práctica, en realidad, esa democracia no se cumple. ¿Sí? Y se recurre sistemáticamente al fraude electoral. Y es como describía ahí Gabriel, votan hasta los muertos.
la gente vota 2 veces, ¿sí? Se presentan partidos, no es que no se presenten partidos, pero las elecciones ya están arregladas entre la oferta de cargos públicos y el fraude. El que mejor hace el fraude es el que gana. Y por último, la última herramienta es la llamada intervención federal. Es un privilegio que se reserva al Estado Nacional de, frente a una situación de conflicto en alguna provincia, intervenir esa provincia y suspender el gobierno provincial. ¿Esto para qué lo usa el Estado? De hecho, esta herramienta sigue existiendo. ¿Para qué usa esta herramienta el Estado en esta etapa que estamos viendo? Imaginemos que un gobernador de la provincia, no sé, Santiago del Estero, de repente no quiere mandar la recaudación tributaria a la nación, ¿sí? Se niega. O hay un conflicto interno de intereses con otros sectores políticos más afines al Estado Nacional. Bueno, el Estado Nacional puede, si considera necesario, intervenir esa provincia, suspender al gobernador o la gobernadora y restablecer el orden, ¿sí? En la mayoría de los casos esto lo que termina produciendo es que ese gobernador, que en algún momento fue díscolo al poder central, queda desplazado y el Estado Nacional pone una persona que sea mucho más afín. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Yo saco al que me genera problemas, no lo mato, ya no matamos, ¿sí? Lo saco, lo corro, interviniendo la provincia, y termino rearmando esa provincia para que sea más favorable al poder nacional. ¿Sí? Estoy tratando de pensar un ejemplo, perdón. Pasó en Santiago del Estero con los Juárez. Los Suárez. Una pareja, ¿sí? Que la familia estuvo en el poder en Santiago del Estero muchísimos años. Ese es un ejemplo que puedes tener. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Entonces, resumiendo el régimen político, tenemos que el poder está en manos de grupos minoritarios, que además de tener el poder político, tienen el poder económico y social, o sea, son grandes comerciantes, grandes terratenientes, ahora vamos a ver la parte económica, y que establecen un conjunto de mecanismos para poder mantenerse en el poder. Obviamente que hay elecciones, obviamente que hay tal vez conflictos o cruces con otros sectores de poder. Y entonces el fraude, la entrega de cargos, ¿sí? Es lo que termina definiendo quién va a ganar las elecciones. ¿Sí? ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Quiénes van a ser los próximos gobernadores? ¿Quiénes van a ocupar los cargos públicos? ¿Sí? Y entonces hay muchas probabilidades de que ese sector de la élite dominante que hoy está en el poder político pueda definir quién la secunda, o sea, quiénes van a seguir. ¿Por qué? Porque es la que maneja las herramientas del Estado. Y otras élites que tal vez no negociaron totalmente con el orden político, les va a costar muchísimo ganar una elección. ¿Sí? Piensen, los grupos de poder económicos y sociales no necesariamente están todos aliados. Siempre hay sectores un poco más o un poco menos conflictivos entre ellos, ¿no? Entre sectores del poder económico. Bueno, el que agarró el Estado, ya está, ese está asegurado que va a poder tener una continuidad, ¿sí? Y que va a utilizar el Estado para favorecerse a sí mismo. Los otros que queden un poquito desplazados del juego político, les va a costar muchísimo lograr conquistar el poder del Estado. De hecho, es lo que sucede con un sector de esas élites provinciales que siguen a Mitre, ¿sí? Con Mitre a la cabeza. Y esos sectores van a presionar, y de hecho lo van a hacer a través de levantamientos, a través de revueltas,
con un sector mismo de las Fuerzas Armadas, van a presionar para tratar de cambiar las reglas de juego, ¿no? Tratar de cambiar el régimen político. De esa puja, de esa presión, que como les digo, tiene forma en más de una vez de levantamiento, nace la Unión Cívica Radical, la UCR. Con Mitre, con Alem, con Irigoyen. ¿Sí? De ahí nace, de un sector que concentra o que tiene poder económico, pero que ha quedado desplazado del juego político y por lo tanto no se ve favorecido, sino que de hecho hasta en muchos casos se ve perjudicado por las decisiones que toma el poder central. ¿Sí? Bien, esta filmina luego hace referencia a cuestiones económicas, la vamos a ver, ahora cortamos y abrimos de nuevo, ¿sí? Y vamos a ver esto. Y en la filmina también tienen la ideología de la clase dominante y una referencia a las clases sociales. No nos vamos a meter con esto, ¿sí? Pero tienen ahí algunas referencias como para tener en cuenta. Como conclusión, y ahora cortamos el zoom y abrimos de nuevo, como conclusión del régimen político del periodo 1880-1916, pues ya en 16 gana Irigoyen en las elecciones, ¿sí? La conclusión es que en 1880 desaparece esa autonomía de la política frente a la economía. Hasta 1880 los presidentes, o sea, estos tres últimos presidentes, ¿no?, que yo nombraba, Mitre, Avellaneda, Sarmiento, no son necesariamente grandes terratenientes, sectores de poder económico fuerte. Son más bien intelectuales o académicos que están obviamente ligados a otros grupos de poder económico y que asumen el cargo de la presidencia de la nación. Ahora, a partir de 1880, la élite que domina económicamente va a ser también la que domine políticamente. O sea, a partir de 1880 y hasta 1916, al país lo gobiernan lo que serían los grandes empresarios nacionales. ¿Sí? No va a ser la última vez que pase esto en la historia de nuestro país, ¿no? Nosotros tuvimos hace poquito un presidente que concentraba poder económico y poder político. ¿Quién fue? Macri. Macri, ¿no? O sea, Mauricio Macri pertenece a un sector de los grupos económicos de poder concentrado que incursiona en política, es lo mismo que vimos con Roca recién, que incursiona en política, que gana las elecciones y que ahora concentra entonces poder económico y poder político. ¿Sí? A veces sucede, como le digo, puede suceder, puede no suceder. En la etapa que estamos viendo nosotros, 1880-1916, es efectivamente lo que pasa. La cuestión está en que en 1880 los mecanismos del régimen político favorecen que ese sector de poder económico se quede por tiempo indeterminado. Ese es el tema. ¿Sí? En 1912, esas presiones que genera la Unión Cívica y luego la Unión Cívica Radical, esas presiones que generan por la apertura democrática, terminan dando por resultado la Ley Sáenz-Peña. En la Ley Sáenz-Peña se establece que el voto es secreto y obligatorio para todos los varones nativos. No hay más voto cantado. ¿Sí? Se mejoran los registros de votantes y cuando se hacen elecciones de nuevo, cuando toca de nuevo en 1916, gana el radicalismo. ¿Sí? Porque van a votar y hay mayoría de sectores principalmente urbanos, ¿no?, clase media urbana, que vota por los radicales. ¿Sí? Y entonces los conservadores ya empiezan a perder poder político. Concentran todavía poder económico, pero ya no tienen más poder político. Y eso va a tener consecuencias a futuro cuando veamos el golpe de Estado del 30, de 1930. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. No, todo bien. Bueno, Hola, profe. ¿qué tal? Yo te mandé un mensajito, me lo contestaste, pero
realmente no sé si soy medio inútil, pero el tema de las páginas me preocupa, porque no sé, o sea, yo tengo un listado, pero tengo miedo que me falte alguna parte para leer después. Pero tenés que ir al foro y tenés que ir organizándote con eso. Acá, mira, Es que, el sábado que viene sí, la página 102 a 115, página 123, 126, 132, 136. a ver, No hay más. Digo, no se puede hacer otra cosa. Lecturas. A ver, lecturas para el sábado 15 de abril, 52-59, 67-79. ok. Listo. O sea, lo vas buscando así en el foro, te anotás en una hoja, ¿eh? Pero, o sea, no, les va quedando. Por eso digo, ya para la del miércoles también ya tengo las páginas preparadas, después se las voy a Gracias. dejar. ¿Sí? Perdón, para el sábado que viene. Perdón, el sábado ya está, la del miércoles, sí. Ya estoy con los días perdidos. Entonces, digo, siempre van a tener, no con mucha antelación, simplemente las que le siguen, ¿sí? Por si hay que ajustar, digo, no quiero que estén leyendo de más. Esto es seguro, estos temas los vamos a ver seguro. Bien, cortamos entonces y abrimos de nuevo. Entonces, desde el plano económico, ya la vez pasada habíamos estado haciendo referencia a que nuestro país tenía ciertos problemas de infraestructura y ciertos problemas de desarrollo económico o industrial, principalmente porque el territorio en sí, en la etapa virreinal, no era un territorio muy pujante. O sea, piensen que principalmente lo que es Buenos Aires y La Pampa, nuestro sector pampeano, en la etapa del virreinato, era bastante periférico. ¿Sí? Por acá principalmente se traficaba ganado, ¿sí? O productos. No se usaba para producir, no se usaba para desarrollar industria. ¿Sí? Entonces era un área bastante atrasada. Ese atraso económico, ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Provocaba economías regionales desarticuladas, bienes con bajo valor agregado, como por ejemplo la carne salada, ¿sí? Y las conexiones entre los distintos sectores, que tienen cada uno obviamente su producción, también estaba desarticulada, lo cual significaba que en muchos casos las provincias terminaban trayendo productos de otros países limítrofes, en muchos casos, y Buenos Aires mirando hacia el Atlántico, antes que ligarse entre sí, entre las provincias, para intercambiar. ¿Sí? Va a tener que ser el Estado Nacional el que lleva a cabo el proceso de modernización económica. Y ahí tenemos 4 variables en las cuales el Estado interviene y va a transformar en un plazo de 30 a 40 años a Argentina, de un país bastante limitado en términos económicos, en un país fuertemente pujante. ¿Sí? El primer ítem es el factor tierra. Nuestra forma de organización de la propiedad territorial es lo que se llama el latifundio. ¿Escucharon alguna vez hablar de esa palabra? Sí. ¿Qué significa latifundio? Habías dicho Gran pocas terrateniente. personas con mucha tierra. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tenemos grandes extensiones de tierra y muy pocas manos. ¿Sí? ¿Ya vimos entonces estas cosas? Sí, la Creo que clase sí, pasada. justo esta diapositiva Justo en sí. esta parte se había quedado la clase pasada. Está Que bien. desplazaron a los Con esta indígenas, el genocidio, la Sí, por lo toma de que tierras fueron los que por... Esto, ¿no? Hasta acá Sí, llegamos. sí, porque justo ellos son los que financiaron la campaña y todo eso. Veo que están joya. Me gusta que puedan repetir algo de lo que se dio, ¿sí? O sea, que se acuerden. Eso es fundamental, gente. Entonces, sí, efectivamente, retomemos esto, ¿no? La apropiación del suelo. Decíamos, esta apropiación del suelo se hizo para solventar gastos militares de la propia expansión, ¿sí? Por lo tanto, ya en 1878, antes de salir, vamos a tener todas las tierras entregadas. La campaña va a continuar,
se van a seguir anexando después de 1880. Pero para 1880 tenemos ya este número, ¿sí?, de 10 millones de hectáreas apropiadas. Esas hectáreas van hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires principalmente. ¿Sí? No se expande, otra vez le digo, no llega esto hasta Tierra del Fuego. ¿Sí? La idea es ir corriendo la frontera del Indio e incorporando esas tierras, sí, en 1880, incorporando esas tierras a el Estado Nacional. ¿Sí? ¿Quiénes son los propietarios de estas tierras? Un poco lo dijimos, ¿no? Terratenientes y comerciantes locales, inversores extranjeros, principalmente ingleses, y especuladores, o sea, gente que tiene un capital y lo invierte en comprar tierras en Argentina. Acá lo vemos esto. Para mí esta gráfica es muy significativa para entender qué sucede con nuestro país en este periodo que estamos trabajando, y es una gráfica que muestra los principales exportadores de granos en dos periodos, 1888 y 1907. ¿Sí? Díganme ustedes, ¿qué ven acá? ¿Qué lectura pueden hacer de esta gráfica? Que Argentina en los 80 no exportaba demasiado grano, a Muy diferencia bien. de 1907. Bien. No, el primer punto es que para 1888, 8 años después de la conquista del desierto, Argentina ocupa el sexto puesto entre los exportadores de granos. ¿Quién es el principal exportador en ese periodo, en 1888? Rusia. 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 ¿Sí? Exactamente, Rusia. Y le sigue Estados Unidos. Fíjense la diferencia, ¿sí?, entre Estados Unidos y Argentina en este periodo. Es abismal, ¿sí? De hecho, exportamos menos que Canadá, menos que Rumania, menos que Australia. Pero no era que se anexaron las tierras y que ahora entonces se produce para el mercado, que Argentina es el granero del mundo. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿para qué se adquieren esas tierras si no se usan para producir? ¿Para qué será? Desarrollo de casco urbano, tal vez, si no es para No. producción. Fíjense, estamos hablando de 10 millones de hectáreas. No. La ciudad es mucho menor a 10 millones de hectáreas. Si no es eso, debe ser ganadería. Si no me equivoco, Argentina es exportadora de carne, ¿no? Exactamente, pero en este periodo todavía no lo es. O sea, exporta ganado a pie, exporta ganado caprino, ¿sí? Pero no es un gran exportador. Y fíjense con lo que sucede con granos. Motivos, entonces. Le falta Entonces, mano de obra. Por eso las inmigraciones. no es mano de obra la faltante. El tema está en que entre 1880 hasta por lo menos 1889, 1890, hay una fuerte especulación con el valor de las tierras. Recuerden que dijimos, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios de estas tierras? Entre ellos, ¿quiénes hay? Inversores extranjeros, especuladores, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo, Denise, es que en el periodo 1880, o sea, en 1888, en el periodo de la primera década del Estado Nacional consolidado, Argentina todavía no es un gran exportador de granos. ¿Por qué no lo es? Porque esos sectores sociales, económicos, que incorporan las tierras, no las usan necesariamente para producir. Las usan porque acaparan valor. Es como si vos tenés un capital importante y se está construyendo un edificio y aprovechás y comprás 3 departamentos de ese edificio. Pregunto, ¿vas a vivir en los 3 departamentos a la vez? ¿O para qué los No. compraste? ¿Para qué los compraste? Para tener capital. Claro, porque el precio está en alza, y los acaparás y después los vas a vender más caros si lo vendés, o lo ponés en alquiler. Pero no producís nada con esos departamentos. Con esto de la tierra es exactamente lo mismo. No la usás necesariamente para producir. La usás porque concentrás valor de la tierra, valor del suelo, ¿sí?
Piensen que la cuestión del capital rentista es un tema hasta hoy en día fundamental para entender nuestras sociedades, el tema del valor del suelo. Y que muchas veces el suelo no se compra para producir, sino que se compra como una inversión de valor, ¿no? Para retener o concentrar valor. En vez de tener dólares, en vez de tener un auto, tengo propiedades. Obviamente, ¿quiénes pueden hacer eso? Sectores muy concentrados de la economía, no nosotros, ¿sí? Entonces, más bien, hay una especulación con el valor del terreno, y esa especulación con el valor del terreno, además, no es casual. Tenemos un periodo en donde estamos muy próximos a una crisis económica. Y las crisis económicas tienen como una de sus antesalas, crisis económica mundial, digo, en 1889 y una crisis financiera internacional. La antesala de una crisis económica suele ser el aumento del valor del suelo, el aumento del valor del terreno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Pero fíjense, 1907, 19 años después, ¿qué pasa? Se presenta una explosión de crecimiento en el sector de producción. Muy bien, o sea, Argentina es de los 6 el que más crece. No es el primero en términos de volumen, pero sí es el que más crece. Crece por lo menos como 10, 11 veces, no sé, habría que compartimentar, ¿no? Y hacer la división, pero crece muchísimo, crece muchísimo. ¿Por qué logra crecer tanto? Primero que nada, la rentabilidad, ya desde 1890, no está en la especulación. La rentabilidad está en la producción. Hay una fuerte demanda de materia prima a nivel mundial, principalmente europea. Y Argentina tiene algunos factores de la producción que favorecen que se instale como un país agrícola exportador. Tiene bajos costos de producción. ¿Por qué hay bajos costos de producción? Porque el suelo argentino es muy fértil. Es un suelo que se usó durante 400 años para el pastoreo, o sea que quedó el suelo trabajado. Es un suelo muy descansado, como se dice, o sea, no es que se cosechó antes. Entonces, el concepto que está ahí atrás, que creo que ustedes lo tienen en la lectura, es el de renta natural del suelo. ¿Sí? Renta natural del suelo. Sin una gran cantidad o sin un gran aporte de capital, de tecnología, de insumos, o sea, fertilizantes, pesticidas, etc., el suelo argentino produce buena cosecha. ¿Sí? Entonces, ahí hay un claro interés en aprovecharlo. ¿Qué más tenemos a favor? La cantidad de tierras. O sea, hay tanta tierra que no hace falta utilizar un sistema muy ¿Complejo? claro, o sea, en realidad quiero decir, o sea, no hace falta prestar demasiada atención a la extensión para cosechar. Puedo cosechar más o menos donde quiera. Total, hay mucha tierra. ¿Sí? No es que tengo que competir con la ciudad o competir con otras actividades y por lo tanto no me queda suelo para cultivar. Hay tanta cantidad que la verdad no afecta, no impide la producción extensiva. ¿Sí? Y por otro lado, hay que preguntarnos acerca de la nacionalidad de los que utilizan la tierra para cosechar. ¿Qué es lo que decían ustedes? ¿Sí? En todo este periodo llegan masivamente inmigrantes y hay una fase en la migración que son inmigrantes que llegan al país no perseguidos o por cuestiones políticas o por hambrunas, por falta de trabajo en Europa, sino que llegan al país con la idea de comprar tierras o de adquirir una fracción de tierras para cultivar. Pero cuando llegan al país, ¿con qué se encuentran esos inmigrantes? ¿Pueden comprar tierras? Demasiado caras. No, no es que estén caras, es que no hay. Ya las tierras están entregadas. ¿Sí? No puedes comprar, no hay posibilidad de adquirir tierras. ¿Qué es lo que te queda por hacer? Trabajarlas. Claro, Alquilarla. alquilarlas. Lo que tenés que hacer es alquilarlas.
¿sí? Y ahí entra esto que tiene el material, que es el sistema de arrendamiento. ¿Sí? ¿Cómo funciona el arrendamiento? La tierra se alquila por 3 años al estanciero, ¿sí? Al terrateniente, vos le alquilás la tierra por 3 años, 2 de esos años cosechás lo que vos querés, y el último año, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo funciona la estancia mixta? ¿Qué tenés que hacer el último año? Cultivar para el propietario. Muy bien. ¿Y qué es lo que vas a producir? Alfalfa principalmente. ¿Por qué alfalfa? Rotación de cultivos. Para el ganado, Por un lado, hace descansar el suelo y fertiliza el suelo, ¿sí? Que es lo que decía ahí, rotación de cultivos. Y por otro lado, es para alimentar e engordar el ganado. En las mejores pasturas, perdón, en las mejores tierras, ¿sí? Que son las que se utilizan para la producción agrícola, se tiene que, en el sistema de arrendamiento, utilizar el último año del alquiler para el engorde del ganado. Pero el ganado o sea, la actividad ganadera es una actividad que beneficia económicamente al arrendador, o sea, al migrante que está alquilando las tierras. No, No, no. O sea que además de pagar por utilizar las tierras, tenés que cosechar para el dueño de la estancia. ¿Sí? Por eso hablamos de que el contrato de arrendamiento es un contrato fuertemente leonino, o sea, es injusto. ¿Sí? Aún así, aún con ese sistema injusto, se cosecha el campo argentino, se produce. Y como ven ustedes en la gráfica esta, crece. ¿Qué significa eso? Significa que a pesar de que el régimen de arrendamiento no es totalmente beneficioso para los agricultores inmigrantes, tiene una alta rentabilidad y por lo tanto lo terminás aceptando. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, el hecho de que no haya que hacer demasiada inversión, el hecho de que haya una demanda importante a nivel mundial de granos, hace que los valores, o sea, cuando sacás las cuentas, a pesar de que tenés que trabajar el último año para alguien más, te sirve, rinde. ¿Sí? Y ahí tenemos el crecimiento agrícola argentino, ¿sí? Que aún así no logra alcanzar a Estados Unidos a principios del siglo XX. Estados Unidos produce prácticamente el doble. Estados Unidos logra producir para el mercado local norteamericano y para exportar. Argentina produce prácticamente todo para exportar. ¿Sí? ¿Por qué? Una consulta. Sí, sí. El inmigrante, digamos, que alquiló y trabajó las tierras, ¿cuál es el beneficio? ¿Vende la producción o qué? Sí, vende la producción, obviamente, la exporta. pero 2 años nada más. O sea, 2 Claro. años van a ser ganancias propias y el Ujú. último año son las ganancias para el propietario, es como el pago del alquiler. Claro, o sea, además del pago del alquiler, haces eso. Es como si vos alquilás un departamento, podés vivir, o sea, lo alquilás por 2 años, pero los últimos 6 meses tenés que agregarle cosas y hacer cosas para el dueño. O sea, Pintarlo, arreglar los muebles, limpiarlo. sí, no sé, poner un aire acondicionado, hacer otras cosas, no sé, dejarlo más preparado. Y capaz que vos no renovás el contrato. Igual la ley hoy en día es de 3 años también. Así. La ley de arrendamiento en el campo, No, la ley hoy de alquileres es de 3 años también, no de 2. está bien, pero igual ya es otra cosa. Acá, Sí, ya sé, piensen, ya sé yo. lo que estamos diciendo acá es, ya les digo, o sea, es producir para uno. Imagínate que tuviste una mala cosecha en el primer año o en el segundo año. El tercer año tenés que sí o sí cosechar la alfalfa. ¿Sí? Estás obligado por el contrato a cosechar la alfalfa. Y además, o sea, hay mucha injusticia, si quieren, ¿no? Porque el migrante, está bien, el inmigrante llega con la oportunidad, porque llega con un capital, para decir, bueno, compro unos lotes de tierra y me pongo a producir. Se encuentra con que las tierras fértiles ya están todas entregadas. ¿Sí? Bueno, es muy difícil volver al país.
sea, a España, Italia, o Portugal, ¿sí? O donde tenga que volver. Es muy difícil volver. Y entonces, bueno, quedás atado, quedás supeditado al trabajo en el campo, ¿sí? Los que tienen menos suerte van a ser peones o van a terminar en la ciudad. Pero aquellos que vinieron con cierta idea de desarrollo económico se encuentran con serias limitaciones. Aún así, ¿no? El sistema funciona, ¿sí? Es exitoso. ¿Qué es otra de las consecuencias de este sistema de arrendamiento? No se va a desarrollar tecnología en el campo. ¿Sí? No se va a desarrollar tecnología ligada a la producción agrícola. Por eso ahí tienen ustedes en la materia que dice, ¿no? La escasa tecnificación. ¿Por qué hay escasa tecnificación? Primer punto. No hay un sistema de créditos para el campo. ¿Sí? El Estado Nacional no produce ningún sistema de crédito que haga que uno diga, bueno, aprovecho este crédito y compro una trilladora, compro un arado. ¿Sí? No hay. Segundo punto. Como está armado la estancia mixta, la agricultura evidentemente está subordinada a la ganadería. ¿Sí? O sea, el terrateniente se va a quedar con el rédito de la ganadería, la agricultura la va a tercerizar, entre comillas, y la ganadería es la que más pesa, por esto que decimos, entre otras cosas, el alfalfa. Entonces la agricultura es una actividad secundaria, que no, y al ser una actividad secundaria, el dueño de la estancia, el dueño del latifundio, el terrateniente, no tiene ningún interés tampoco en tecnificar, si no se dedica a la agricultura. Y el arrendatario tampoco tiene ningún interés en invertir. Porque entre otras cosas, implica un costo alto que yo no sé si lo voy a poder cubrir. Entonces todos estos factores hacen que la verdad no haya demasiado interés en incrementar la tecnología que se utiliza en el campo. Por eso nuestro campo argentino va a tener, por lo menos hasta la década de 50 del siglo XX, un atraso tecnológico muy grande. El problema de tener un atraso tecnológico importante es que no desarrollás la industria tampoco a nivel local. Ese es el punto. No tengo interés en desarrollar la industria. ¿Sí? Porque alcanza. Al terrateniente le alcanza con vender ganado, el arrendatario no tiene ningún interés en invertir en tecnología. ¿Sí? Por lo tanto, Argentina en esta etapa es un país eminentemente agrícola ganadero. No es un país industrial. Yo les dejo, ahora lo vamos a pasar rapidito, dos tablas. Estas dos tablas, la 7 y la 8, son los productos que exportamos a Reino Unido y los productos que importamos de Reino Unido. ¿Sí? Fíjense en las exportaciones el rol que cumple la carne en el primer cuarto del siglo XX. Un poco lo que decían al principio, ¿no? La ganadería pesa de manera muy, muy fuerte. La agricultura también. De hecho, crece la agricultura, ¿sí? Pero la ganadería tiene un peso brutal. Es lo que más plata deja. Por otro lado, tenemos las importaciones, que es lo que traemos de Reino Unido. Y fíjense lo que tenemos: carbón, hierros, materiales ferroviarios, locomotoras, vagones, ¿sí? La mayor parte del dinero local que va a importaciones, ¿va para dónde? Va para las necesidades del desarrollo de las actividades que están en manos de qué capital, de los capitales británicos. ¿Sí? Traemos carbón ¿para qué? Para las fábricas. Repetime Sí. la última frase, por favor, porque me costó.
decimos que nuestras exportaciones son eminentemente agrícola-ganaderas, con una muy fuerte presencia de la exportación de carne. Y las importaciones principalmente son materiales, manufacturas, etcétera, que van principalmente para cumplir con las necesidades de las industrias británicas en el país. Locomotoras, material ferroviario, vagones, carbón. Entonces, para concluir, Argentina, miren esta tabla y piensen un minutito. Argentina, ¿crece o no crece en términos económicos, en términos de población, en términos de infraestructura, en el periodo que estamos viendo, hasta la Primera Guerra? Por lo que Crece. entendí, no crece mucho porque todo lo que hacen en las tierras, o sea, no avanza en la tecnología. Está bien, pero sí crece. Lo vimos en la tabla esta. Crece. En el sector económico sí crece. Se ve Miren una la tabla. explosión El sector demográfica tanto económico sí. Presten en atención un total. minuto a la tabla esta. Lean esta tabla. ¿Sí? ¿Qué ven? ¿Crece o no crece? ¿Aumenta Sí, la población? ¿Aumentan las exportaciones, las importaciones, la superficie y la longitud de vías? sí. Sí, aumentan. Fíjense lo que es en términos de vías. Es lo que más crece en el país. ¿Sí? De tener 500 kilómetros de vías, o sea, llegar, qué sé yo, hasta Mar del Plata y un poquito más, a tener 31.000 kilómetros de vías. ¿Sí? La población en un corto periodo de tiempo crece muchísimo, a una tasa de 3.3 por año. ¿Qué son este grueso de la población? Inmigrantes. La mayoría son inmigrantes, lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Con unas tablas. Fíjense los volúmenes exportados e importados, cómo crecen también. Y la superficie sembrada, que es lo que vimos en la clase pasada y lo que vimos hoy. Ya para 1910 tenemos 20 millones de hectáreas sembradas. En 1880 ya teníamos 10 millones, para 1910 tenemos 20 millones de hectáreas. O sea, el país crece, ¿sí? Es innegable el crecimiento económico del país. Ahora, ese crecimiento económico está atado a algunas de las cuestiones que vimos. La escasa tecnificación, la concentración de poder político y económico en pocas manos, ¿sí? Un comportamiento de la burguesía, que no lo dijimos, pero un comportamiento de la burguesía más bien especulativo y cortoplacista. Nuestra burguesía nacional no es una burguesía, como sucede con otros países latinoamericanos, que tiene una proyección a largo plazo, sino que más bien la burguesía nacional argentina va a ubicar sus inversiones entre el campo, la incipiente industria, que va a ir creciendo, el comercio, las finanzas, y va a desarrollar la actividad que más recursos económicos produzca en el momento. No es una burguesía que invierte pensando en, bueno, de acá 10 años, de acá 20 años, ¿sí? Sino que, ¿qué es lo que deja plata hoy? ¿Darle préstamos al Estado o jugar en las finanzas? Bueno, pongo la plata ahí. ¿Qué deja plata hoy? ¿Los frigoríficos? Bueno, pongo la plata en los frigoríficos. ¿Sí? Es una burguesía especulativa y cortoplacista, ¿sí? Y que está mirando, o sea, por eso dice ahí, ¿no? En el cronograma argentino, un país que mira hacia afuera, que mira hacia el Atlántico. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de nuestro país se sostiene por la llegada de inversiones extranjeras, el endeudamiento del país, ¿sí? El Estado argentino se endeuda en la banca internacional, llegan las inversiones de afuera, ¿sí? Y es una economía totalmente dependiente de los vaivenes económicos, de las fluctuaciones económicas de, el mercado internacional, ¿sí? Cuando tu país produce materia prima,
tiene serias dificultades para poder establecer los precios de esos productos. ¿Por qué? Y con esto cierro. ¿Por qué decimos que la economía argentina es una economía dependiente? Y yo dije recién, ¿no? Cuando vos exportás principalmente materia prima, tenés serias dificultades para decir a cuánto la querés vender. Y quedás atado a la situación económica internacional. ¿Por qué? Porque el valor de los productos está principalmente dado por el valor agregado. Al tú no controlar el valor agregado del producto, estás dependiendo de la que dependes de lo que el sector productor, el país productor de ese ítem, de ese producto, dictamine. En este caso, como Argentina no maneja el sector productor, la manufactura, no tiene esa capacidad de transformación de materia prima al objeto deseado, depende de lo que los yanquis de los exteriores digan que ese producto vale. Algo así, Gabriel, pero hay que ajustarlo. ¿Por qué? Porque en realidad está bien lo que vos decís, o sea, producen materia prima, no hace manufactura. ¿Cuántos países desarrollan manufactura en el periodo que estamos viendo? Muy pocos. Pocos. Pocos, ¿sí? Inglaterra es el principal. Pero ¿cuántos países tienen desarrollo de materia prima? Todos, Dos. incluyendo los ingleses, ¿sí? Por lo tanto, si vos no producís bienes con valor agregado, como dice Gabriel, lo que va a terminar sucediendo es que lo que vos ofreces en el mercado internacional también lo ofrecen otros países y también se consigue en el país de origen. ¿Se entiende? O sea, si a los ingleses no les gusta el precio de tu trigo, va a Se lo buscar compran trigo a en otro. otro país. Hay un montón de países que producen trigo, ellos mismos producen trigo. ¿Sí? Entonces, si tu valor no le interesa, lo puede conseguir en otro lado. Hay muchas fuentes. A diferencia de cuando se exporta manufactura, cuando se producen bienes industriales, que hay muy pocas fuentes. Por lo tanto, si sos el único que hace vagones, si sos el único que hace barcos, si sos el único que arma usinas termoeléctricas, es el precio que vos quieras. Y entonces tenés capacidad de controlar el precio internacional. ¿Sí? Cuando son poquitos los que producen, es muy difícil controlar el precio internacional. Perdón, cuando son muchos los que producen, es muy difícil controlar ese precio. Porque el demandante se puede ir a otro lugar a buscar el producto. Y ya. Entonces, nuestra economía es una economía dependiente, dijimos. ¿Sí? Es una economía trazada tecnológicamente, que aún así logra tener un proceso de crecimiento muy importante al calor del crecimiento principalmente de la economía inglesa. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Les lo dejo esto ahí, ¿no? Para que ustedes lo busquen y lo vean en las lecturas. ¿Qué va a pasar con nuestro país cuando Inglaterra deje de ser el centro económico del mundo? Porque Inglaterra, el periodo que estamos viendo, ya no le queda mucho de hegemonía económica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con Argentina cuando Inglaterra deje de ser el centro organizador de la economía mundial? ¿Sí? Bien, gente, con esa pregunta en la cabeza, avancen con las lecturas, ¿sí? Y el sábado nos encontramos para seguir viendo el material. Tengan Profe, buen día. espere, Sí, tengo una pregunta. sí, decime. En las clases pasadas usted mencionó que en este periodo de tiempo se presentó una fuga de personal, una fuga de valor humano del sector agrario al sector de rural a la ciudad, ¿correcto? Pero yo lo dije para el caso inglés, vos decís cuando vimos Revolución Industrial. Correcto, que la gente del campo se iba al campo y volvía a la ciudad. A las ciudades, sí. ¿En este caso se presentó lo mismo o No, en este caso lo que vos tenés, en el periodo que estamos viendo, tenés que parte de ese proceso que ocurre en Europa de expulsión del ámbito rural hace que ese flujo de personas venga hacia Argentina. ¿Se entiende? O sea, principalmente en los países mediterráneos, europeos, la expulsión que se produce en el campo por las transformaciones de los modos de vida, el cercamiento, etc., hace que esas personas o se concentren en las ciudades europeas y el sobrante vaya a las migraciones ultramarinas. ¿Sí? En la década del 30, en Argentina, vamos a tener esto que vos decís, Gabriel, para el caso europeo. En la década del 30, el modelo agroexportador entra en una crisis, en una debacle total, y entonces no hay más trabajo en el campo argentino.
y las personas del campo empiezan a migrar a las ciudades. Eso lo tenemos que ver justamente el sábado. De hecho, vamos a verlo con unas gráficas también. Unas gráficas, no, unos cuadros. ¿Sí? Bueno, gente, nos vemos en un par de días. Tengan buen miércoles. Igualmente, profe. Igual. No, profe. Saludos. Chao. Chao. Saludos.